Estamos, Iván. Muy bien, ¿se escucha todo bien? Perfectamente. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, primero de todo quería agradecerte, Carmen, todo ese cariño que me has aportado desde el minuto cero, que me he sentido muy acompañado de verdad y gracias por escuchar y por traer la idea a la tribu, a la comunidad, porque siento que puede ayudar mucho. Y también quería dar las gracias a Cristina Saradegui, que ella también ha hecho como de puente de unión para que esta charla se pueda dar. Así que estoy infinitamente agradecido. Solamente le tuve que decir y ella ya tomó la acción para hacerlo real. Y como no, Andoni, que es mi upline y que, bueno, que es mi acompañante de vida en este caminar. Y bueno, pues vamos a ello. ¿Os gustaría saber cómo una mentalidad Ironman os puede ayudar como consultores de Inmunotech? A ver, decir sí o no, ponerlo por el chat, va, así vamos ahí un Eso. poco, Por En ponerlo el ahí por el chat. supuesto. chat, ponerlo por el chat. ¿Os gustaría sí o no? Sí, sí, sí. Se... Eso es, eso es. Mirad, Puesto. cuando hablé con Carmen, esta charla sobre todo va enfocada porque sé que muchos de vosotros sentís ese llamado tanto de los inmunocales como de formar parte de Inmunotech, pero después una vez que conectamos con ese sueño, con ese deseo, vienen los bloqueos. Esto lo puedo ver constantemente en clínica también con los pacientes que tienen ganas de hacer cambios de hábitos y una y otra vez les cuesta mucho salir de esa parte inconsciente o subconsciente y caen una y otra vez en los mecanismos del pasado. Entonces, esta charla es para ver si os llega información, alguna fichita que pueda caer para que os pueda desbloquear. Pues si os puede ayudar, a ver si os puede ayudar a que esto pueda ser un poquito más fácil y sobre todo es eh, o sea, esa metáfora, ¿no? Entre un Ironman y lo que puede ser este camino con Inmunotech. Porque todos en nuestra vida tenemos nuestro propio Ironman. Todos en nuestra vida tenemos nuestro propio Ironman. Así que antes de empezar, me gustaría compartiros un pequeñito vídeo. Así que le daré a compartir. Aquí le daremos compartir pantalla. ¿Veis mi pantalla de ordenador? Llena de cosas, ¿a que sí? Muy bien. Le vamos a dar aquí, le vamos a dar aquí y vamos a ello. El Ironman. Una carrera que solo el 0,005% del mundo ha acabado. 3,8 kilómetros nadando en aguas abiertas, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón completa para rematar. Suena imposible. Y es que esa es la idea. Porque es ahí, en lo imposible, donde descubres de qué estás hecho. Meses donde el entrenamiento se convertirá en tu trabajo a media jornada. Y justo cuando estés al límite, seguirás. Cruzarás la meta y algo cambiará. Has hecho lo que casi nadie hace. Has hecho lo que creías imposible. No solo llevas una medalla, llevas una historia. Y esa historia empieza aquí. Simplemente quería compartiros. Yo no soy ningún deportista de élite. Yo no, yo soy una persona normal, para decirlo de alguna manera, pero conecté con un sueño, conecté con una visión. Yo de repente me vi con una mochila de Iron Man y le dije a mi entorno cercano, hostia, me he visto con una mochila de Iron Man. Digo, voy a hacer un Iron Man. Y mi entorno me decía, tú estás loco, digo, cómpratela, ¿no? Mi hermano me decía, cómprate, que es la voz que habéis sentido, cómprate esa mochila de Iron Man. Y yo decía, no, 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 yo voy a hacer un Iron Man. Tenéis que entender que yo no sabía nadar, yo no tenía bici, nadaba 25 metros y me ahogaba. No tenía bici y sí que había corrido, había hecho alguna maratón. La última que hice fue a mis 40 años, 40 kilómetros solidarios que quise correr con todo el coronavirus para recaudar dinero. Pero simplemente me rendía a esa visión. Para mí eso era un sueño. ¿Y sabéis por qué es un sueño? Porque el sueño conecta con el corazón y hay una certeza absoluta de aquello que estás viendo. El sueño conecta con el corazón. Incluso cuando yo lo comentaba, era como, estás loco, porque esto era algo que yo quería hacer hace 12 años, justo antes de que naciera mi hijo, nos quedamos embarazados y entonces lo tuve que soltar. En ese momento recuerdo que estábamos en la guardería de mi hijo y un papá, cuando eran las semanas estas de adaptación, y me dijo, ostras, ¿vas a hacer un Ironman? Y yo, bueno, me gustaría, pero... Y ahí se quedó 12 años. Esto es muy importante que lo entendamos porque hay un principio de universal que está escrito que es el principio de gestación. A veces tú ves algo y no sucede de forma inmediata. En este caso, 12 años
pero hubo una reafirmación a través de una visión. Y cuando yo tuve esa visión, lo tuve claro. Tenía que ir para allá. No sabía cómo, pero tenía que ir para allá. Así que la primera parte que quiero que apuntéis es que tiene que haber una visión. Una visión que tiene que ir acompañada con certeza. ¿Sí? La sentimos en el corazón. ¿Sí? Es como que la vida te viene a besar. Todos lo habréis sentido alguna vez. Tiene un toque diferente, ¿no? Porque a veces, ¿cómo es la visión, no? La visión se muestra y te rindes totalmente a ella. No le puedes decir que no. Total, que decidí apuntarme a ese Ironman y lo que he dicho, no sabía cómo se iba a dar. No tenía neopreno y no tenía ni bicicleta, o sea, imaginaros. Pero sí que tenía algo que se llamaban zapatillas de correr. ¿Eso qué significa? Que yo porque no tuviera neopreno ni tuviera bici, no iba a empezar ese Ironman, porque lo perfecto no existe, más vale bien que perfecto, esto es una frase que dice mucho mi amiga Sonia, así que con esas bambas empezaba ese camino, empezaba a correr, empezaba a entrenarme, porque lo que no iba a hacer era pararme por no tenerlo todo perfecto, ¿sí? Es importante que nos demos el permiso para empezar a caminar. No solamente eso, sino que después de empezar a correr y empecé a buscar neoprenos, ostras, tuve que empezar a hacer un aprendizaje, porque hay un montón de tipos de neoprenos, no todos los neoprenos sirven, hay neoprenos de más grosor, neoprenos más finos, y no solamente eso, que también bicis. Tenía que mirar una bici de segunda mano porque son caras, y yo pensaba que una bici para un triatlón era igual que una bici de carretera, pero resulta que no, que las bicis de triatlón se llaman cabras. Así que me tuve que hacer experto y aprender qué material necesitaba y qué material me podía ayudar para ese Ironman, ¿sí? O sea que otra de las claves es que hay que hacerse experto, porque cuando tú te haces experto, empiezas a coger confianza y seguridad. Cuando tú no sabes nada, tienes incerteza, ¿sí? Cuando tú te haces experto, empiezas a confiar en ese proceso. ¿Sí? ¿Hasta aquí lo entendemos? ¿Sí? Así que luego vino una de las cosas. Empecé a mirar bicis, fui a mirar alguna, ostras, no me servía porque las miraba por el Wallapop, todos conocéis esta aplicación, y cuando te mostraban una bici la ibas a ver y decías, ostras, esto no es lo que yo me esperaba, no tenía nada que ver. Y empezó a aparecer algo que era, me puse ya nervioso porque se iba acercando la fecha, no tenía bici y empezaba a ponerme intranquilo. Así que en el momento menos esperado llegó esa bici y no solamente era la bici, sino que tenía que ponerme algo que se llamaban calas. Yo no tenía ni idea qué eran las calas, ¿sí? Y no os voy a decir el ponértelas y quitártelas encima de la bici. Yo había ido con bici, pues tenía pues una bici de mountain bike, lo típico. ¿Sabéis lo que me pasó el primer día de las calas? Pues que lo hice súper bien. El segundo día lo hice también muy bien. Y empecé a coger confianza hasta que un día me confié demasiado y me fui al suelo. Y ese día me asusté, porque realmente yo trabajo con mis manos, tengo una clínica privada y dije, ostras, si me hago daño, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Pero justo en ese momento, después de esa caída, volví a conectar con el sueño. A mí nada ni nadie me iba a parar. Eso era una reafirmación. Yo me tenía que reafirmar hacia mi sueño. El universo no me lo iba a poner fácil, pero yo me tenía que reafirmar con cada una de mis acciones. Hay que reafirmarse, reafirmarse. El universo no te lo va a dar así en bandeja. Normalmente te lo da con la polaridad contraria para a ver si tú estás decidido a ir o te quedas en la primera caída, en el primer tropiezo. ¿Sí? Porque muchas veces yo me hubiera caído y, ostras, abandonas. Claro que un Ironman vale casi 800 euros. ¿Sí? O sea, hubiera sido como tirar casi ese dinero al suelo. Pero también entendí ahí con la bicicleta que después de repetir, repetir, repetir y repetir, empecé a aprender a rodar. Porque no solamente tenía que ir en bici, sino que tenía que ir casi a 30 kilómetros por hora. Tenía que acoplarme, porque en el Ironman no lo sabía, pero hay tiempos de corte. Si tú no llegas a un tiempo de corte, estás descalificado. O sea, no es que no supiera ir en bici, sino que tuve que aprender a rodar a una cierta velocidad. Me levantaba a las 4 de la mañana porque uno de mis principios era no desequilibrarme a nivel familiar y hacía entrenos planificados que iba teniendo que planificar porque tuve que aprender a comer encima de la bicicleta, o sea, imaginaros, para poder ir cada vez sumando más horas, porque son horas, no minutos, más horas y también adaptabilidad al entreno. Y aquí aprendí algo en el rodillo, porque muchas veces cenaba en el rodillo o lo cogía al mediodía
cuando después de hacer la comida a mis hijos, estaban a lo mejor ellos comiendo, y conectaba con algo que se llama dolor. ¿Lo habéis sentido alguna vez esto? Dolor. El dolor. Y fue muy curioso, porque habían dos opciones. O yo me relacionaba con el dolor a través del sufrimiento, o entendí que el dolor era el momento perfecto para que yo pudiera crecer y pudiera avanzar y pudiera evolucionar. Yo no podía mejorar si no sentía ese dolor. Cuando yo ya sentía ese dolor decía, vamos, estamos en el lugar perfecto. Ahí es cuando tenía que apretar y mantenerlo en el tiempo. Y eso es lo que me permitió ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando. Si yo me hubiera relacionado con este dolor desde el sufrimiento, ¿qué creéis que hubiera pasado? Que hubiera frenado. Pero ¿sabéis qué pasaba cuando este dolor aparecía? Que aquí Doña Paca, la mente, cogía poder. Cogía un poder que no os imagináis. Y yo aprendí otra lección. Conectar con el silencio. Una y otra vez. Con mi presencia. Entraba en mi presencia. Porque desde el silencio es donde yo podía encontrar cada una de las respuestas. Si yo entraba en mi mente, en mi diálogo interno, ahí es donde todo estaba perdido. Ahí es donde yo me podía bajar de la bici. Ahí es donde yo abandonaba. Pero desde la presencia yo podía conectar con el sueño, conectaba con mi poder interno. ¿Sí? ¿Lo entendemos esto? ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, todos tenemos esa red neuronal por defecto, ¿no? Que no para de dar vueltas. Con la natación fue muy interesante porque la primera vez que me fui a la piscina, Antoni me vio nadar por una de las primeras veces. Ostras, la verdad que fui muy motivado, fui súper motivado. Pero cuando me tiro al agua, nadando crawl, solo podía hacer una piscina, 25 metros. Me tenía que coger y decía, madre mía, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Volví a hacer 25 metros, no podía respirar. Me fui al canal olímpico cuando ya tuve el neopreno y compartía por las redes sociales, un día estaré aquí nadando, un día estaré nadando aquí porque tenemos que entender que el Ironman es en aguas abiertas, ¿sí? Es pantano, el río, es mar, siempre son aguas abiertas. Entonces, tuve que buscar estrategias de aprender la técnica y entonces utilizaba un tubo. No movía el cuello, pero iba cogiendo resistencia con mis brazos. Pero la respiración la llevaba de forma muy fácil. Cuando yo me quité ese tubo y tenía la técnica, otra vez no podía volver, me ahogaba vivo, me ahogaba vivo. Pero la ilusión hizo que yo siguiera repitiendo, 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 repitiendo. Y un día, como dice mi compañera Raju, entré en el Just Flow, entré en un estado de flow. ¿Habéis estado alguna vez en un estado de flow? Es increíble. En ese día nadé 1,5 kilómetros por primera vez. Fue algo, una experiencia maravillosa. Así fui avanzando, avanzando, haciendo tiradas de 3 kilómetros, de 4 kilómetros, ¿sí? Días que entraba dentro del agua y no veía nada porque el agua estaba muy turbia, ¿sí? Pero ya había empezado a desarrollar esa habilidad. Lo que me venía después era la mejora, mejorar en técnica, mejorar en tiempos, pero tenéis que saber que no fue nada fácil llegar ahí, porque yo decía, buah, pues nadaré de boya en boya 25 metros en crawl, 25 metros en braza, 25, pero claro, descalificación, no llegaría nunca a tiempo. O nadas a crawl con técnica o no llegas absolutamente a tiempo. Así que fue una experiencia muy bonita, pero recuerdo perfectamente cuando ya estaba llegando el Ironman, quedaban como unos 12 días aproximadamente, que me tiré al agua. Ese día también iba muy motivado, pero caí en algo que se llama el vacío. No sé si conocéis ese vacío, pero dije, estoy, perdónate por el taco, hasta las pelotas, no puedo más, no puedo más. Salí del agua cabreado, primero me juzgué, pero luego aprendí a abrazarme. Primero me juzgué y luego aprendí a abrazarme. ¿Y sabéis lo que hice? Reformulé, me empoderé y al día siguiente volví al agua. Pero no volví al canal olímpico, volví a la piscina, a volver a conectar con lo esencial, a volver a conectar con lo básico. ¿Por qué? Porque si volvía a ese canal olímpico, tal vez la capacidad de resistencia era demasiado alta, pero si yo volvía a la piscina, ahí podía volver a reconectarme y desde ese lugar poder enchufarme con el sueño, con el objetivo que era ir hacia ese Ironman. ¿Sí? ¿Lo entendéis esto también? ¿Sí? Ok, lo digo porque muchas veces, si no sale la primera,
abandonamos. Y lo que hay que hacer es reformular. Hay que ver cómo has comido, hay que ver cómo has descansado, hay que ver que tal vez estás hasta los cojones y ese día toca soltarlo. ¿Sí? Pero ahí no nos podemos quedar. Si yo me hubiera quedado ahí, jamás hubiera llegado a esa meta. Si yo me hubiera quedado ahí, jamás se hubiera podido seguir avanzando y evolucionando. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Tenemos que aprender a pivotar, a reformular. Esto fue muy interesante porque cuando estaba llegando el día del Ironman, yo estaba muy, muy, muy ilusionado. Tenía la ilusión, pero por las nubes, os lo prometo. Y incluso estaba Andoni ahí. El día de antes vas a prepararlo todo. Tienes que ir a dejando los habituallamientos, tienes que llevar una planificación de la leche. Claro, yo vivo en Barcelona, iba a Vitoria a hacerlo y tenía que llevar la hidratación, tenía que llevar las sales, con Andoni buscando sal Maldon por todos lados. Tuve que llevar, tenías que llevarlo todo planificado al dedillo. Pero encima tenías que llevar aquello con lo que tú habías entrenado. En la carrera no es el momento de improvisar, porque si improvisas en la carrera, la has liado. Tú tienes que llevarlo todo muy bien planificado. El sueño puede estar, porque el sueño viene del cielo. El sueño está al lado de las estrellas, pero necesita planificación y acción para poder ser visible en la Tierra, para convertir el mundo invisible en mundo visible, en materia. Si yo no planifico, si yo no tomo acción, jamás esto se va a poder dar. Jamás. Por eso la planificación también es muy importante. Si yo no hubiera tenido esa planificación, jamás hubiera llegado a esa meta. ¿Sí? Tenía que saber cómo llevar la sal, cuándo debía tomar, cada cuánto tenía que comer, qué es lo que tenía que comer. Porque una de las cosas que me había dado cuenta, yo por ejemplo no quise tomar geles, quería tomar inmunotales. Tampoco tomé azúcares y quería hacerlo de la forma que fuera más coherente con mis principios. Así que compré algunas barritas que eran pues, de cereales, con pasas, con, bueno, pues cereales biológicas, barritas que eran de la máxima calidad. Pero claro, me di cuenta que tenía que comer, por ejemplo, cada 30 minutos. Y tenía que llevarlo cronometrado. Porque si yo me pasaba 32 minutos, 33 minutos, claro, cuando tú lo haces en una corta durada, no pasa nada. Pero cuando estamos hablando a lo mejor de algo que va a durar 14 horas, eso cuenta. Porque si entras en algo que se llama pájara, tienes que abandonar. Tienes que ser muy fiel a tu biología, tienes que ser muy fiel a lo que tú sientes. Y os tengo que decir, a veces no tenía hambre y yo me baso mucho de cómo cuando tengo hambre y me tenía que seguir obligando a comer, porque lo que yo hiciera en ese momento iba a repercutir en mi futuro. Lo que yo hiciera en ese momento iba a repercutir en mi futuro. ¿De acuerdo? Entonces, el día de la carrera tienes que llevarlo todo muy, muy bien planificado. Y te lo pones como en la cama, esto es para correr, esto es para la bici, esto es para nadar. Te pones los calzoncillos, te pones la vaselina, te lo pones absolutamente. Cada tanto las barritas, las tienes que contabilizar, lo tienes que llevar todo. Y yo no tenía absolutamente ni idea de hacer todas estas cosas. De nuevo, fijaros, ¿no? Aprendizaje de nutrirme en la carrera, aprendizaje a cambiar ruedas de bici, porque no sabía cambiar ruedas de bici, no había cambiado nunca. Pero si te pinchas y no te la cambias, estás descalificado, no puedes pedir ayuda. Tenía que llevar la mancha, tenía que aprender a desarrollar muchas habilidades que no sabía, pero contra más habilidades vas desarrollando, contra más habilidades vas desarrollando, más seguridad y confianza coges en el proceso. Contra más habilidades vas desarrollando, más seguridad coges en el proceso, más confianza, más fuerza, más poder para poder tomar acción y poder materializar. ¿Sí? Poder materializar, porque todos conectamos con un rango, todos conectamos con un sueño, todos conectamos con algo. Pero ahí es donde perdemos la potencia. Y si no hay potencia, no hay materialización. La potencia es como la chispa divina de la vida. Para poder crear debe de haber potencia, debe de haber acción. Una de las cosas que sucedió
justamente en esa meta y mira, o sea, en esa salida, y mira que lo había trabajado porque en el año 2016-17 estuve con Tony Robbins y él utiliza una técnica que se llama el priming. Y ese priming consiste en que tú tienes que sentir algo de forma muy profunda para que eso se pueda crear en un futuro. Entonces, yo recuerdo que cuando veía los vídeos y salía a la Catedral del Pantano de Vitoria, ostras, me emocionaba, hasta tal punto que me ponía a llorar. Y decía, porque hay un tío que hace un speech antes de salir y toda la gente con los brazos en alto, toda la gente, mira, se me ponen ahora los pelos de punta. Y decía yo, wow, como yo quiera salir con la lágrima, es que no voy a poder. Total, que tenía que ponerme los vídeos de la salida y ahí estar en presencia. Me ponía los vídeos de la salida que veía por YouTube y ahí estaba en presencia. Y me empecé a entrenar para poder conectar con la presencia cuando yo me estaba emocionando. Y decía yo, bueno, guay, tenía la ilusión a tope ese día, antes de la salida, me tomé un sport, como os he enseñado antes, ahora luego lo veréis, y, y salí, estaba para salir al agua con esa ilusión, y ¿sabéis lo que me pasó? Que me metí al agua, empecé a nadar y empecé a recibir golpes por todos lados. Me empezaron a hundir, empezaba a golpear yo también, quería respirar para un lado, me venía una ola y tragaba agua, quería respirar para el otro también, quería salir corriendo de ahí. La mente me decía, abandona, abandona, suéltalo ya, no puedes, no puedes. Y yo, que me ahogaba literalmente. Y ahí me vino una voz y me dijo, haz lo que sabes hacer. Y dije, wow, respirar, voy a respirar, voy a respirar. Y me vino a decir, y haz lo que tienes que hacer, conectar de nuevo con el sueño, conectar de nuevo con la ilusión. Así que empecé a nadar, como lo había practicado muchas veces, y solamente respiraba por un lado, por el lado que yo más fuerza tenía para poder levantar la cabeza y poder coger aire. Entonces, las boyas estaban muy separadas porque era una distancia, la primera distancia era casi de 2 kilómetros 800 metros. Entonces yo veía la boya y la dejaba en mi mente y seguía nadando. Volvía a coger aire y digo, ahora veré la boya, los cojones, tenía alguien delante y la boya no la veía. Y otra vez, y claro, tenéis que saber que si yo me meto dentro de boyas, estás descalificado. O sea, imaginaros la presión psicológica, ¿no?, que puede uno sentir en ese momento. A relajarse, porque en la relajación es donde las cosas suceden. En la tensión o en la compresión, ahí somos carne de cañón, ahí no hay nada. Así que tuve que aprender a relajarme dentro de todo ese ruido. Y hubo un momento que por fin entré en ese jazz flow, en una experiencia que yo ya conocía, que yo ya había entrenado. Y fue muy bonito porque llegué a la boya a dar la vuelta y cuando ya llevaba 3 kilómetros, y fijaros, ya había hecho esa distancia bastantes veces, pero de repente cuando yo miraba a la izquierda para coger aire, veía a uno de asistencia con su catamarán. Y en ese momento empecé a sentir una emoción muy grande en mi cuerpo. Y diréis, ¿por qué? Porque dije, wow, soy como una puta barca. Está este tío nadando con una barca y yo voy nadando aquí como una barca. Y en ese momento me di cuenta que era yo, pero podía ser cualquier persona entrenada. Yo no sabía nadar. Y ahí pensé, ¿qué narices es el ser humano? ¿Qué capacidades reales tiene el ser humano? Porque la limitación la pone la mente. La limitación la pone la mente. Pero ¿qué capacidades innatas realmente tenemos? Así que fui a nadar, nadar, nadar y salí de ese agua. Salí de ese agua totalmente hinchado, 1 hora y 20 nadando. Salí de lado a lado, literalmente, de lado a lado. Pero ¿sabéis qué? Con una sonrisa en mi boca. Estaba más feliz que un niño chico. Estaba pero feliz, feliz. Seguía conectado a mi sueño. Y realmente no sabía cómo yo me podía subir a la bici, porque con el mareo que llevaba no tenía ni idea. Pero ¿sabéis qué? En ningún momento pensé en esa bici. Pensé en cambiarme, pensé en comer y cuando llegó el momento ya estaba subido en esa bici. Y ahí empezaba otra experiencia muy poderosa, porque hacía mucha, mucha calor. Era julio, 13 de julio, y no solamente hacía calor, que, que veías a la gente que estaba tirada totalmente en la cuneta, unos con las piernas levantadas,
Y ahí dije, wow, toda esta gente, sentí realmente eh, mucho amor por ellos, porque se habían cascado 3,8 kilómetros nadando. Y muchas personas estarían en el sofá. Y esas personas habían abandonado, entre comillas, pero se habían cascado ya 3,8 kilómetros. Se habían hecho un trabajo brutal, ¿sí? Más que la gran mayoría de personas que no estaban haciendo absolutamente nada de eso. Seguí en la bici y de repente me acordé de algo que con mi hijo estuve charlando y compartiendo. Yo normalmente entrenaba a las 4:30 de la mañana, pero hubo un fin de semana que mi hija pequeña, tengo una hija de 3 años y medio, durmió muy mal. Y ese día encima teníamos cumpleaños o una comida que nos invitaba mi suegro. Entonces, recuerdo que, claro, era muy importante la planificación de los entrenos. No desde la estructura, en ningún momento lo hice desde la estructura, lo hice desde el gozo, desde el sukha. Sukha es una palabra transcrita de la India que os lo recomiendo, es el gozo absoluto, lo hice desde el amor. Eso no significaba que yo no pudiera caer en el vacío, eso no significaba que a veces dijera estoy hasta las pelotas, eso no significaba un montón de cosas, pero estaba ilusionado, estaba enamorado con cada vez que me levantaba, cada vez que subía la bici, cada vez que me dolía el culo, cada vez que estaba ilusionado. Ese día fuimos a comer y yo tenía que hacer 100 kilómetros en bici. Entonces, bueno, fuimos a un buffet libre, o sea, imaginaros. Y en ese momento mi hijo me dice, papá, ¿y no te da paliza ir en bici ahora? Y le dije, claro que me da paliza, hijo. Pero si no voy yo, no va a haber nadie que venga a hacerlo por mí. Si yo no voy yo, no va a haber nadie que venga a hacerlo por mí. Compromiso. Tiene que haber un compromiso real contigo. Tiene que haber un compromiso inamovible. Claro que a lo mejor en el sofá con el mando de Netflix hubiera estado bien, pero si yo hacía eso, jamás hubiera llegado a esa meta. ¿Sí? Si yo hubiera pretendido que alguien entrenara por mí, jamás hubiera llegado a esa meta. Así que en ese momento encima de la bici me acordé y pude pasar ese calor por unos toboganes, pero había un paisaje y una gente tan maravillosa tocando cencerros por la calle, algo increíble que no paraban de animarte. La última conversación que tuve con mi madre aquí en Castelldefels, en Barcelona, es que me dijo que las fiestas del mar se habían suspendido por una dana. Y de repente el cielo se empieza a embotellar, se empieza a poner oscuro, 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 y empieza a diluviar. De tal forma que yo no sabía si me tenía que parar o no. No sabía si me tenía que parar o no. ¿Sabéis qué hice? Seguir hacia mi sueño, seguir hacia mi sueño. Bajé el ritmo, fui con cuidado. Era la primera vez que cogía la bici con tanta lluvia, no lo había hecho nunca. Y cuando me meto en una zona de pueblos que era con pasos de peatones, que era muy arriesgada, de repente aparece un ángel. Y tengo la moto de asistencia a mi lado que me va acompañando y me va guiando. Y va diciendo, ahora floja, 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 ahora sigue, ahora tal. Y cuando pasé ese tramo, ¡pum!, desapareció. Y hay veces que las cosas parece que se pongan cuesta arriba. Hay veces que las cosas parecen que sean imposibles. Pero si confiáis, se van a dar. Si seguís conectados en vuestro sueño, se van a dar. Y muchas veces no sabéis ni cómo se van a dar. Ya no os voy a decir que estuviera lloviendo, es que no tenía ni bici. Pero estaba ahí, subido en mi bici, lloviendo, y encima vino un ángel a asistirme en ese momento. ¿Sí? Pero yo pensaba que las cosas decían, ¿qué más me puede pasar, no? Después de que viniera una dana en el País Vasco, vino algo que se llama viento. Pero un viento de cojones, que me iba con la bici así de lado. Y ahí sí que lo pasé mal. Kilómetro 120 y me hundí. Me hundí un poco, pero me acordé que llevaba 2 bocadillos de jamón. Y dije, wow, es el momento en una bajada de sacar ese bocadillo y regenerar mis fuerzas. Bocadillo de jamón y el inmunocal. Y ahí pude coger ese trancón final que me llevó hacia esa maratón. Pero en ningún momento os tengo que decir que cuando estaba subido en la bici, cuando llevaba 170 kilómetros en bici, que todavía me quedaban 10, yo pensaba que después me iba a hacer una maratón. Si yo en ese momento pensaba que tenía que correr 42 kilómetros, 250 metros, nunca lo hubiera hecho. Hay que estar siempre en Kairos, hay que estar siempre anclado al momento presente. En ese momento es donde suceden los milagros. Hay que salir del Cronus, hay que salir de la disociación del tiempo, hay que dejar de vivir, hoy lo podría haber hecho mejor y si no me hubiera llovido, o
ostras, ahora tengo que hacer una maratón y no me queda, claro, como me llovió tuve que bajar mi ritmo, me quedé sin sal. Ahora no tengo sal para poder correr la maratón. No, hay que salir de ahí, respirar y estar en el momento presente, estar en presencia absoluta de nuevo. Así tal fue que cuando llegué a la maratón, llegué de nuevo con una sonrisa, incluso con la bici yo me paraba con mi familia, con Antoni que estaban ahí. Lo que más me apetecía era abrazarlos y continuar después, ¿no? Llegué a esa maratón, me cambié y fue muy guay, pero hubo algo que, porque yo salí de los últimos, que no me esperaba, que empecé a encontrarme zombies vivientes en la maratón. Gente que iba de lado, gente que iba vomitando, gente que no sé cómo iba corriendo. Y ahí el mundo quería distraerme. Ahí el mundo quería distraerme. Yo en ningún momento, era uno de mis principios, quería dar mi salud por encima de. Yo quería mantener esa raya y sentir ese disfrute constante. No iba a dar mi salud por llevar eso a cabo. No iba a conectar con, ¿sabes? Con el morir por llevar eso a cabo. Quería disfrutarlo. Ese era uno de mis principios. Quería disfrutarlo. Así que, otra vez más, la invitación a volver. Lo voy a coger en negro. Os lo dibujo aquí encima, disculpad. Esto representa a alguien. Volver una vez más a nuestro interior, dentro. Yo tuve que dejar de mirar fuera. Todo lo que había fuera era caos. Pero me di cuenta de nuevo que dentro de mí es donde yo podía hallar ese silencio, dentro de mí es donde yo podía hallarme a mí mismo, dentro de mí es donde yo podía hallar las respuestas. Si yo me quedaba en todo el ruido, me iba al, ponerlo aquí en el chat, si yo veía solamente ruido, me iba a ir al, va a ponerlo aquí. ¿Dónde me iba a ir? Ponerlo en el chat, ponerlo en el chat. Si yo me quedaba en el ruido, me iba a ir al, vamos, a ver si me salta por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ponerlo aquí, que así le damos. Muy bien. Exactamente. Me iba a ir al ruido. Solo iba a haber ruido. Solo iba a haber abandono, frustración. No voy a poder. Y fue duro, fue muy duro. Hubo un momento, recuerdo perfectamente, que tuve que cerrar los ojos cuando llevaba unas 12 horas y media. Y esto fue una experiencia muy bonita. Y tuve que dejar que la tierra me empujara. Tuve que dejar que la tierra me llevara, tuve que confiar, cerré los ojos, era una recta y ella me empezó a llevar, me empezó a llevar, me empezó a llevar, porque ahí es lo bonito de un Ironman, ¿no? Cuando conectas con experiencias muy espirituales y parece mentira, ¿no? Que algo de tan de la tierra te pueda llevar a conectar con lugares tan misteriosos o místicos, más bien dicho, esa sería la palabra, tan místicos. Así que pude acabar ese Ironman, pude llegar a esa meta y cuando tocas esa campana y llegas a esa meta hay un tío delante de ti que te dice You are an Ironman, te mira la cara, te saca el dedo y te señala y de repente te ponen la medalla. Y en ese momento sentí un agradecimiento brutal, pero no por haber llegado ahí, sino porque te acuerdas de todo lo que has vivido, todo, todo el proceso que tuve que pasar para poder llegar ahí, para poder haber llegado a esa meta. Pero también entendí una cosa. Cuando hice 4 o 5 pasos más, dije, wow, ese tío que cruzó la meta ha sido Iron Man. Pero ahora yo decido si quiero reafirmarme como Iron Man o por lo contrario desvío totalmente mi camino y ese Iron Man ya no existirá nunca más. Ahí es cuando yo me reafirmo cada día, para poder también inspirar o hablar o hacer esta charla diciendo que ahí es importante. Cuando se logra algo, hay que seguir repitiéndose, hay que seguir reafirmándose, porque lo fácil es soltarlo, lo fácil es dejarlo ir. Y nada, 4 pasos pasaron, 4 pasos, llegamos al coche y quería meter la bici en el maletero. Y dije, wow, digo, ahora no la quiero meter. Y dije, mira, dije a mi mujer, digo, ponte tú delante con el coche y yo voy en bici. Seguía reafirmándome. Me subí a la bici y fuimos hasta el apartamento
en bici. Así que para traerlo un poco también al proyecto, ¿no? Cuando lleguéis a un rango, es de coña, pero tenéis que reafirmaros una y otra vez. Tenéis que reafirmaros una y otra vez, porque hemos conseguido un rango, pero dejamos de ayudar a la gente. Dejamos de, otra vez, ¿no? Nos vamos a nuestros bloqueos, a nuestros miedos. Y ahí hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, conectados al sueño, conectados a la visión. Cada uno en la suya, yo qué sé, pero hay que entender que cada uno de los sueños que tenéis, uno, no estáis aquí porque sí, ¿sabes? No estáis aquí porque sí. O sea, y si estáis aquí es por alguna razón. A lo mejor no tenemos ni puta idea por qué estamos aquí, pero estamos aquí por alguna razón. Entonces, perdonad, por si hablo de estos conceptos, si alguien, ¿vale? Pero la divinidad, el universo, decirlo como queráis, conecta con nosotros. Conecta con nosotros. Lo primero que se va a encontrar cuando conecta con nosotros es a nuestra mente. Por eso muchas personas conectan con el sueño, pero luego lo primero que hacen es abandonar. Vienen todas las creencias, yo no soy capaz, no soy merecedor, no, no puedo. Es que no tenemos ni idea. El cómo ya se dará. Muévete, el cómo ya se dará. Ya se dará. Yo no sabía ni nadar. No tenía bici. El cómo se dará. Pero decidí moverme, 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 aprender, aprender, tomar acción, 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 para que se generara ese resultado. Esta es la que elige. Esta es la que nos pone en el camino. Nosotros como humanos, a veces con nuestras limitaciones y programaciones, son los que nos autolimitamos. 2 kilómetros 100 nadando, dije, ¿qué narices es el ser humano? ¿Qué capacidades tiene el ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Y en la primera piedra muchas veces nos paramos y tenemos que, otra vez, ese dolor es la puerta de nuestra evolución. Ese dolor es el mejor momento que tenemos para poder trascender. Ese dolor es la invitación a dar paso a mi siguiente yo. ¿Sí? Si yo me quedo en ese dolor, me paro. No me relaciono con el dolor desde el sufrimiento. Es justamente todo lo contrario, es la oportunidad. Es la oportunidad. Lo que pasa es que el Iván que tiene que haber detrás de ese dolor no puede ser nunca el mismo. Nunca. Yo hubo un día que me tuve que reafirmar como Iron Man y no sé cuántas semanas me quedaba, pero tuve que decir, tío, si no te sientes Iron Man, ¿cómo narices vas a ir al Iron Man? Tienes que empezar a creértelo ya, tienes que empezar a sentirte Iron Man ya. Es ahora el momento. Tienes que entrenar como si ya eres un Iron Man. Tienes que correr como si ya eres un Iron Man. Llevaba la carrera, la llevaba de lujo. Corría bien, pero luego hay algo que se llama transiciones. Carajo, ¿qué son las transiciones? Mi hermano me dice, hombre, Tete, tienes que subirte en la bici, darle por lo menos 45 minutos, una hora y luego te vas a correr. Me cago en la leche, tuve que aprender a correr con las piernas bloqueadas. Si yo ya lo llevaba bien, ¡ja! Ahora te voy a poner el siguiente nivel. De repente lo llevo bien y lo empiezo a llevar mal. No, no me quedo en que lo llevo mal, sino que tiene que haber una nueva evolución, tiene que haber una nueva transición. Ah, ya llevo bien las transiciones. Y de repente el calor. ¿Os acordáis del calor que hizo en junio? Yo estaba entrenando en invierno y de repente me vino el calor de golpe. ¡Wow! Son factores externos. Los factores externos yo no los puedo controlar. No voy a poder controlar jamás los factores externos, pero sí la actitud que yo tengo en relación a esos factores externos. Jamás podré controlar los factores externos, pero sí la actitud que yo tengo ante esos factores externos. Otra vez, la invitación, ir adentro, ir adentro. Es ahí donde yo tenía que hallar el silencio. Es ahí donde yo tenía que reencontrarme con mi presencia. Es ahí donde yo tenía que volver a sentir mi poder. Una y otra vez, cada día, porque entrenar un Ironman no es entrenar un día, entrenar un Ironman es comprometerte contigo todos los días, en el descanso, en la comida, en este caso en mantener el equilibrio con la familia, en el trabajo.
¿sí? 44 años mi primer Ironman. No tengo 28 ni 30, 44. Esto lo digo muchas veces, ¿no? Yo siento que no puedo hacer un doble ojo ciego, no me puedo dividir en dos, ojalá lo pudiera hacer, pero yo siento que esto me ha ayudado una barbaridad. He tenido que aprender a planificar muy bien cómo tomar los inmunocales. He tenido que aprender a planificar cómo tomar los pósters, porque la primera vez que me tomé un póster naranja no gestioné bien los tiempos y me dio acidez. He tenido que aprender a cómo tomarlo todo esto, pero sé perfectamente que mi capacidad de recuperación ha sido increíble. Ha sido increíble. Eso fue un domingo. El martes yo estaba trabajando 100%, 44 años, 100%. Entonces, tenemos algo en las manos que es maravilloso. Yo lo digo muchas veces, esto viene del cielo y aquí no tengo el logotipo, pero si lo tenéis el logotipo delante, podréis ver que viene del cielo. Lo podréis ver que viene del cielo. El logotipo está haciendo un embudo de un nivel de información que viene de ahí arriba. Así que no sé muy bien qué es la cisteína, pero esto va mucho más allá de todo eso. Entonces, simplemente deciros eso. Y algo muy curioso, ya para así acabar. Recuerdo perfectamente que en marzo, porque va a pasar, en marzo mi hermano me dijo, oye Tete, que así es como me llama, te envío el formulario porque si lo rellenas ahora, te devuelven el 80% de la inscripción. Te lo envío ahora porque ahora estás a tiempo. ¿Sabéis qué dije? No sé cómo va a llegar, pero yo me voy hacia mi sueño. Me voy hacia mi sueño. Y no solamente pasó eso, sino que, mira, ahora sí que os voy a compartir. Mirad, este es el momento de la ilusión y fijaros, ¿eh? Fijaros también dónde conectamos, ¿no? Andón y yo en ese momento. Estábamos ahí también toda la familia, pero dónde conectamos. Fijaros, estábamos conectando con el sport, estábamos conectando con ese poder que tiene este nutriente. Y diréis, ¿y por qué? Yo os lo prometo que no sabía para qué tenía que hacer este Ironman, pero ahora ya lo voy entendiendo. Es todos esos enseñanzas, todos esos aprendizajes que yo me he llevado. Ahora mismo estoy abriendo una clínica nueva, he tenido la clínica por permisos 28 días parado y entiendo que esto es un Ironman. Decido si me voy al ruido o me mantengo en la presencia. Recordad, cada uno de vosotros tiene vuestro propio Ironman. El martes, cuando yo llego a la clínica, mi compañera de trabajo, de equipo, Diana, sabía perfectamente que yo había tenido una visión, que yo me había visto con la mochila de Iron Man. Resulta que ese mismo día, el domingo, cuando yo estaba en plena competición, en la página oficial de Iron Man publicaron esta foto. A ver un momentito. Así generamos. Este que veis aquí abajo, con un casco rosa, soy yo con la mochila de Iron Man. Ella hizo el pantallazo de la foto porque yo no la pude coger. Pero cuando vio esa mochila, la que veis ahí, esto me emociona mucho, es mi hija, y dices, tú no tienes ni puta idea por qué tienes la visión. No tengo ni idea por qué tengo la visión, pero me rendí absolutamente a ella. No sabía el cómo se iba a dar, pero me rendí absolutamente a ello. Tomé toda la acción conectado en la máxima energía del amor, en la máxima ilusión posible, porque si no, esto no lo hubiera podido hacer desde la fuerza, desde el empuje, jamás. Era el amor, la ilusión de decir, ¿qué narices es esta visión? Yo quiero llevarla a cabo. Cuando yo vi esta imagen se me rompió todo, todo. ¿Cómo es posible que se hubiera publicado una foto de espaldas con la mochila de Iron Man? El gran misterio de la vida está siempre aquí para sorprendernos una y otra vez. Así que os invito desde lo más profundo de mi corazón a que volvamos a ser niños, niñas, y que nos demos ese permiso para jugar en la vida, que hemos venido a jugar, hemos venido a disfrutar. La divinidad nos va a poner mil y una pruebas, pero son pruebas que vienen directamente a conectar con nuestra evolución. Por eso debemos de dejar de ver el problema como un problema.
y empezar a ver el problema como una oportunidad de cambio. Es la forma que tiene. Ojalá a veces pudiera elegir formas más bonitas, que las hace, pero muchas veces las grandes transformaciones vienen de los puntos de inflexión. Así que simplemente quería poder compartir estos aprendizajes que tuve ese 13 de julio en Vitoria, eh, que fue algo muy bonito, fue ese sueño, y ojalá os pueda traer un poquito de luz y ayuda para vuestro proceso personal y gracias, gracias por haberlo hecho real. Gracias, Cristina, por haberme acompañado, te lo digo de corazón, por haber confiado y nada, que simplemente gracias. Qué bonito, Iván. Abrirse los micrófonos para darle un aplauso a este chico que lo ha hecho fenomenal. Ah. Vamos.